Vivos para Dios. En los maitines de difuntos hay unas palabras de invitación que dicen así: Deum qui omnia vivunt, venid te adoremus. Venid adoremos a Dios para el cual todo vive. Todo, no solamente todos los hombres. El cuerpo que para nosotros está muerto sigue viviendo para Dios. Cada partícula de aquel polvo sigue obedeciendo su voluntad creadora. El mismo poder que una vez le dio la libertad de movimiento, ahora le manda permanecer en silencio. La misma ley que antes ordenó su desarrollo, ahora ha sentenciado su destrucción. Es un hecho realmente maravilloso. Nada puede existir lejos de Dios. Necesariamente todo proviene de Él y tiende hacia Él. Lo mismo que el círculo existe porque todos los puntos de su circunferencia están en una relación especial con su centro. Así el universo existe porque todo en él está en relación particular con Dios. Como los satélites giran alrededor de su planeta, así todas las cosas del universo se mantienen en su sitio, porque conservan la distancia propia con Dios, el cual es su centro. Como las flores se abren hacia el sol, del cual reciben el vigor, así en el orden natural y en el sobrenatural, todas las cosas se vuelven continuamente hacia Dios, que es su sol. Todas las cosas viven para Dios y se le someten. ¿Lo dudáis? Observad entonces las obras del Hijo de Dios. Escuchad las palabras que pronunció cuando vivía en la tierra. Estáis atravesando un lago en una barca de remos. De repente, un huracán salido de las gargantas de las montañas adyacentes os azota. El agua se levanta en olas grandes como montañas, lanzando vuestra barca de una cima a otra. Terrible. Aquellas olas parecen tener toda la voracidad y furia de las bestias salvajes. ¿Os parece que toda su voracidad no tiene otro fin que el aniquilamiento del barco en que navegáis? Ah, si no fuera más que esto, a las bestias vivientes se las puede dominar con algún truco del humano saber, pero las olas son seres inanimados. No existe tal arte por el cual la voluntad humana pueda imponérseles. Pero esperad un momento. Uno de vuestros compañeros de viaje se levanta de la proa en donde estaba durmiendo. Mira a las olas rugientes como si fueran niños, que al jugar hacen demasiado ruido. Con la cansada pero tranquila voz de un adulto que sabe cómo tratar a los niños, les dice: silencio, calmaos. Y he aquí un repentino silencio, un silencio casi de expectación, como si estos alborotadores estuvieran esperando que se les diga a qué van a jugar ahora. Si Jesucristo habló en aquella ocasión, lo hizo por nuestra causa. Pensaba en voz alta, igual que un hombre hablaría a una máquina, explicando su naturaleza a un grupo de alumnos. Ni el viento ni el mar tienen oídos para percibir su voz humana, y tampoco les hace falta. Su voluntad se impone directamente sobre las fuerzas de la naturaleza. Él es Dios. Él dijo a la higuera: que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti, y se secó en un día. Es curioso, cuando la suegra de San Pedro estaba postrada en cama, con gran calentura, no le dijo nada a ella. Mandó a la fiebre y la fiebre la dejó. En aquella primera ocasión tradujo sus pensamientos en palabras, pero ocurrió lo mismo. Para él todo vive. Difícilmente podemos llamar metáfora a las palabras con que Kraskow resume el milagro de Caná de Galilea. El agua pudorosa miró a su Señor y se sonrojó. Los milagros solo nos demuestran cuán pronto y fielmente le obedece la materia. Incluso los demonios, aun en contra de su voluntad, obedecían su palabra. Es únicamente cuando se trata de nosotros, criaturas humanas, cuando su voluntad encuentra resistencia. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos. ¿No he elegido yo a los 12? Y uno de ellos es un diablo. No olvidemos esta verdad evidente. Lo mismo ocurre en todo el mundo, en todos los rincones de la creación.
todo el universo atento en cada momento a la voz de Dios, en cada momento vivo para Dios, todo, excepto nosotros, sus hijos. Es más, recordemos que esto solo es cierto cuando se trata de nuestra voluntad consciente. Nuestro cuerpo, este sí que está vivo para Dios. Si bostezáis en la iglesia puede significar que vuestra mente no está atenta, pero vuestro cuerpo está atento a la voluntad divina. Cada músculo reacciona según Dios le ordena. Y pensándolo bien, creo que lo mismo sucede cuando se trata de nuestra mente inconsciente. Si algún recuerdo se entromete en nuestros pensamientos, un recuerdo peligroso que Él permite que os tiente, un recuerdo grato que Él manda para inspiraros. ¿Qué es exactamente lo que ocurre dentro de vosotros mismos? Esto, que vuestra memoria inconsciente viva para la voz de Dios, ha estado buscando precisamente en algún rincón oscuro aquello que Él quería que encontrase. Solo más tarde, solo cuando vuestra mente consciente entra en juego, la tentación se transforma en toque de prueba en donde falláis, y la inspiración en gracia, a la cual por cualquier razón no correspondéis. ¿Puede haber algo más humillante para nosotros que este espectáculo de un universo sumiso, dentro del cual nosotros, y solo nosotros, estamos sordos a la llamada divina? San Pablo nos dice que esto debería ser distinto. Realmente no dice que es distinto. San Pablo tiene una manera desconcertante de hablarnos, como si ya estuviéramos en donde Él quiere que estemos. Participantes en la resurrección, tenemos que considerarnos vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Vivos para Dios. ¿Qué significan estas palabras si las aplicamos no al cuerpo, sino al alma, no a la mente inconsciente, sino a la consciente? Id a los teólogos y os dirán que todo cristiano está vivo para Dios, excepto en el estado de pecado mortal. Sí, creo que esto es cierto. Vamos a poner un ejemplo imaginario, y Dios quiera que sea solamente imaginario. El retrato de un hombre que está vivo para Dios, pero nada más. Han pasado meses desde su última confesión y durante este tiempo, más por la ausencia de la tentación que por la firmeza de su voluntad, no ha cometido ningún pecado mortal. Los domingos va a misa, incluso echa algo en el cepillo. Sus hijos van a excelentes colegios y él se descubre cuando se encuentra con un sacerdote. Aparte de esto, no hace nada y tampoco tiene intención de hacer nada más. ¿Rezar? ¿Para qué? ¿Hacer los ejercicios? No, por Dios. Su último fin, ¿quién piensa en eso? ¿Obras de caridad? Bien, siempre hay algún desecho. Es verdad, no está en pecado mortal, y si muere esta noche tendremos que recordarlo en su lápida. Difícilmente se nos ocurriría otra inscripción. ¿Pero tal hombre vive realmente? Me parece que todo esto es resultado de la ambigüedad de la frase. Fisiológicamente hablando, un hombre vive también cuando está completamente borracho, o cuando por un accidente ha perdido el conocimiento, incluso cuando está en estado de coma. Sin embargo, si a alguien le aconsejamos que sea vivo, no queremos decirle con esto que se parezca a una persona en estado comatoso. Un prisionero en un campo de concentración que no disfruta de ninguna comodidad, de ningún medio de divertirse. Vive todavía, pero si vamos a verle no le preguntamos si está disfrutando de la vida. No. En la manera corriente de expresarnos entendemos por vida algo más que la mera respiración, que la mera circulación de la sangre. Comprendemos la vida consciente y activa, latiendo en todas las venas, pulsando en todos los miembros. Y cuando hablamos de la vida cristiana, pensamos, Dios lo quiera, en algo más que no en estar en pecado mortal. Pensamos en una clase de vitalidad espiritual que, aunque débil y vacilante, actúa en nosotros y nos inspira a obrar. A San Pablo siempre le gusta usar giros inesperados, y no le basta con decirnos que tenemos que estar espiritualmente vivos, sino que tenemos que ser vivos para Dios. Esto, como hemos visto, se sobreentiende, ya que nadie puede estar realmente vivo no siendo para Dios.
Esto no es solo teología, también psicológicamente es así. Un ser humano vive para algo necesariamente. En el peor de los casos, es posible que uno viva solo para sí mismo. A veces creemos, solo Dios sabe hasta qué punto tenemos derecho a juzgar así, que realmente tal o cual persona no piensa en otra cosa más que en sí misma. Pero decir esto es más complicado de lo que parece. Reflexionad un momento lo que significaría pensar solo en sí. Nunca pensar en sus propias cualidades, sus proezas o sus penas, solamente en sí mismo. Nunca pensar en una buena cena que nos está esperando o en las vacaciones que vamos a disfrutar, solamente en sí mismo. La mente humana no lo podría resistir, nos volveríamos locos. No. Los egoístas, los egocéntricos, no piensan en sí mismos, piensan en cosas y en personas únicamente en relación con ellos mismos. Concentran toda su atención hasta donde les es posible en todo lo que sirve para su satisfacción y en las personas que los atraen o divierten. Su ego, su queridísimo ego, es como el sol que no está hecho para mirarlo, sino que envuelve en su luz a todo lo que mira. Para ellos el mundo está bañado en la luz de su propio punto de vista. Esta es la imagen exacta del hombre que solo vive para sí. Es evidente que hay muy pocos entre nosotros que vivan así desde que nacen hasta que mueren, si a esto se le puede llamar vivir. La mayoría tenemos periodos en los cuales nos salimos de nosotros mismos, como suele decirse, para vivir para alguna otra cosa. Un hombre se enamora. Durante un pequeño lapso de tiempo, alguien es, en su lugar, el faro que ilumina el mundo para él. Se hace centro y razón de todos sus actos, y por él interpreta sus propias experiencias. O bien, se entusiasma por alguna causa, que puede ser insignificante y sin ninguna importancia, como el vegetarianismo o la fijación de la fecha de la Pascua de la Resurrección, pero que durante un tiempo le hace vivir, ya que no se esfuerza en vivir solo para sí. Repetimos, no todo el tiempo estará pensando en la joven de la cual está enamorado, ni tampoco pensará siempre en la fecha de la Pascua. Su mente estará ocupada con miles de cosas, pero el entusiasmo que se ha apoderado de él estará siempre, digamos, en el primer lugar de su subconsciente, y las burbujas de su influencia subirán e inundarán su vida diaria, transformándola por lo menos en una vida que no es del todo egoísta. Bien, esto es ciertamente lo que San Pablo piensa al decirnos que tenemos que ser vivos para Dios, que Dios en lugar de nosotros mismos, Dios antes que ningún otro objeto de nuestro deseo o ambición, debe ser el centro de referencia, debe ser el faro que ilumine al mundo para nosotros. No nos es posible estar todo el tiempo pensando directamente en Dios, ni aun incluso si tuviéramos las fuerzas necesarias para concentrarnos. Siempre habrá deberes diarios que nos distraigan. Nuestro cuerpo, acabamos de ver, que sirve a Dios todo el tiempo. El más mínimo cambio que se efectúe dentro de él es la reacción directa a su voluntad. Nuestra mente consciente no puede estar atenta en tal medida. Gira, oscila y está sometida a cientos de influencias. Y volviendo a lo que hemos dicho sobre las personas llenas de sí, tenemos que decir que también hay personas llenas de Dios, como son los verdaderamente santos. El pensamiento en Dios no puede ocupar por completo el foco central de la mente. Cuando intentamos pensar en Él, nuestro intelecto va con rodeos, busca refugio en inferencias y analogías. El pensamiento se nos escapa. Siempre que intentamos hacer de Dios el objeto directo de nuestra atención, procuramos sustituirlo por una imagen inferior. Pensamos en Él como un rey, pero en realidad Dios no lleva corona. Nos lo imaginamos en el cielo, pero Él no está más en el cielo que en los demás sitios. Estar vivo para Dios es algo más complicado. Significa que Dios es siempre la cima de nuestro subconsciente, inundando continuamente nuestros pensamientos conscientes,
nuestros actos conscientes. Es como un sabor en nuestra boca, es como un perfume que aspiramos y que acondiciona todas nuestras experiencias, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de su existencia. Dios no estará en el mismo centro del cuadro. Esto ni aun para los santos sería posible en esta vida, sino solo un poco descentrado de manera que domine toda la composición. Vivos para Dios todo nuestro pensamiento visitado. No tengamos miedo en usar esta palabra, por la presencia divina. Me gusta siempre ilustrar esta idea, aun a riesgo de parecer irrespetuoso, con la actitud de un perro para con su amo. Actitud que podemos describir como atención habitual. Toda la diferencia estriba en la presencia del amo, incluso cuando el perro aparentemente no repara en él. Es curioso, por ejemplo, que el perro no disfruta realmente de un paseo si no le acompaña un ser humano. Rondará desviadamente o correrá con otros perros, pero no irá de paseo si no lo llevan. Necesita, como veis, un centro de referencia. Estará ocupado con sus propios intereses caninos y, sin embargo, todo el tiempo estará medio pensando en su dueño. Si encuentra algún tesoro en una valla, un zapato viejo, por ejemplo, este debe ser llevado al amo para su inspección y aprobación. Y si el amo tira una piedra, esta es distinta de todas las demás piedras del camino, y debe ser recuperada cuidadosamente. Si silba, ¿cómo endereza las orejas? Todas las cosas están relacionadas con él. Hemos leído que el patriarca Enoc andaba con Dios. Me parece que tenemos una idea equivocada sobre el significado de la palabra andar en el Antiguo Testamento. No imaginamos algo, no imaginamos algo como ir de peregrinación, afanándonos continuamente en un camino que nos ha sido trazado. Nada de esto. Significa ir acá y allá, pasear deliberadamente, dar vueltas por el césped que tenemos delante. Esto es lo que hemos de entender por andar con Dios. Enoc andaba con Dios. Tenía sus trabajos y sus alegrías diarias, pero siempre con Dios. Ojalá nos ocurriera a nosotros algo parecido. Ojalá pudiéramos andar por esos mundos con Dios a nuestro lado, tan junto a Él, sintiendo tan vivamente su presencia, que compartiéramos todo con Él. Recibiríamos entonces todo de su mano, cada rayo de sol, cada sombra de incertidumbre que pasara por nuestra vida. Aceptaríamos con gratitud consciente todo lo que nos mandase, obedeciendo así al más ligero soplo de su llamada. Mirad al perro. Aunque parece medio dormido echado en el suelo de la habitación, en donde su amo está trabajando, está, sin embargo, todo el tiempo atento a él. Al oír solamente una palabra que éste le diga, lo veréis menear el rabo con alegría, por el mero hecho de haber sido notada su presencia. Ojalá supiéramos ser así de agradecidos, instintivamente agradecidos, por cada hálito de gracia que llega a nuestra alma, y reconocerlo enseguida como regalo de Dios. Pero qué lejos estamos aún, la mayoría de las veces, de este intermitente sentido de la presencia de Dios. Incluso cuando estamos haciendo algo para Él, nos damos cuenta de que muchas veces el verdadero centro de referencia no es Dios, sino nosotros mismos. Emprendemos algún trabajo con sentimiento de satisfacción, porque estamos en condiciones de hacerlo bien. Discutimos con algún acatólico, porque nos gusta vencerle con nuestros mejores argumentos, porque disfrutamos oponiéndole nuestro propio punto de vista sin pensar, a veces conscientemente, en cumplir la voluntad de Dios. Incluso hasta cuando estamos adorando, pensamos más en las personas por las cuales estamos rezando que en la persona a la cual rezamos. Nos ocupamos más de las ceremonias en las que tomamos parte que del mismo Rey. Nuestro yo está siempre presente, aun cuando nos encontremos en las mejores condiciones. Ojalá esté Dios siempre presente, aun cuando estemos en lo peor. Desearíamos ser vivos para Dios más de lo que somos actualmente. ¿Podríamos hacer algo para conseguirlo? Sí. Podemos rezar para conseguir esta gracia extraordinaria.
y no creo que fuéramos presuntuosos al hacerlo. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros podemos hacer algo más, por lo menos predisponernos a que nos sea concedido tal favor. Podemos procurar que en nuestra vida haya un poco más de silencio para sentir más a Dios. La mayoría de nosotros somos tan desesperadamente vehementes que no somos capaces de dejar nuestra atención desocupada ni por un solo momento. Tenemos la radio siempre puesta. Cogemos el periódico para entretenernos durante los 3 minutos que faltan para la comida, a pesar de haberlo leído ya. Canturreamos alguna canción mientras vamos por la calle, como si tuviéramos miedo de quedarnos, aunque sea por un momento, a solas con nuestros pensamientos. Me pregunto, ¿no podríamos alguna que otra vez invertir el proceso? Quiero decir, acallar solo por 1 minuto o 2 estas bulliciosas distracciones, que siempre son tan bien acogidas, y dejar libre nuestra mente con un deliberado intervalo de silencio, para volvernos hacia Dios. Nuestra mente quiere volverse hacia Dios, lo sabemos, si nosotros se lo permitimos. Él es nuestro centro, nuestra esfera. No se necesita un gran esfuerzo mental ni un acto ferviente de la voluntad. Nada más robarnos 1 minuto o 2 para Dios, mientras estamos esperando el autobús, mientras esperamos el té y no tenemos entre tanto nada que hacer, o mientras pasamos de una ocupación a otra. Me imagino que esta costumbre, si la cultivamos un poco, nos acercará a lo que pretendemos. Me pregunto si tenéis el hábito de hacer alguna que otra vez el gesto deliberado de libertad, extendiendo ambos brazos como para querer abrazar el mundo. Ya sé que esto se parece bastante al gesto que empleamos después de una comida pesada o cuando tenemos sueño. Desperezarse, lo llamaban nuestros padres, y no nos permitían tales prácticas. De hecho, no hay gran diferencia en los músculos que usamos, solamente que este es un gesto deliberado, no instintivo. Cuando volvemos al aire libre, después de estar largo tiempo encerrados en la sala de exámenes, cuando en una mañana el sol brilla después de una temporada de lluvias, cuando el primer día de vacaciones hacemos alguno de tales gestos, es como para recordarnos con gratitud que estamos vivos. Y esta clase de gestos es la que os estoy recomendando. Solamente que este es el gesto de la vida sobrenatural. Extended vuestros brazos hacia Dios omnipotente, recordando que estáis vivos, vivos para Él, que estáis despiertos, dispuestos a escuchar.